Título: Diseño de programas de formación docente en la cultura digital, versión digital en PDF audiolibro 2, autora, Yolanda Campos Campos para su uso como consulta en programas de formación docente y en investigación educativa, así como por interesados en el tema, organización de la información, revisión y diseño de originales, Raga Vadillo Pedraza, publicado bajo la licencia de atribución no comercial de Creative Commons CC BY NC, tabla de contenido 2. Planteo 1. La justificación 2. Objetivo general 3. Fundamentación teórica 3.1. Orientaciones filosófico-científicas 3.2. Orientaciones teórico-pedagógicas 3.3. Orientaciones del proceso educativo 3.4. El repensar la educación y el futuro del aprendizaje 4. Fundamentos metodológicos 4.1. Sistematización de experiencias 4.2. Investigación en la acción 4.3. Investigación evaluativa 4.4. Integración de metodologías 2. Planteo 1. La justificación. La cultura, como producto de las interrelaciones del ser humano consigo mismo y con otros con quienes se comunica, colabora, produce, construye conocimiento y crea arte, ciencia, tecnología, valores, creencias, tradiciones, cosmovisiones, leyes y modos de vida, imprime características diferenciadas a cada grupo social, según el contexto y sus actores. En esta época, lo cultural se ve impactado por nuevas posibilidades de conexión entre los individuos y las sociedades, al contar con una tecnología que permea lo local y lo global, la tecnología digital, que potencia el procesamiento de la información y que permite al ser humano incorporarse a una realidad abierta a la coexistencia de ambientes presenciales, mentales y virtuales que facilitan la comunicación, colaboración, producción y creatividad, así como la construcción de conocimiento con más facilidad y mayor complejidad en cualquier tiempo, lugar y disciplina. Estas posibilidades están abriendo opciones para que lo cultural se vea transformado y enriquecido con un conocimiento que crece exponencialmente. De ahí que por ahora, las áreas de mayor crecimiento económico en el mundo tengan que ver con la producción digital y que las economías e instituciones que se mantienen al margen, y sobre todo, las que no incluyen junto con el manejo tecnológico, elementos civilizatorios para el bienestar, pronto se hagan irrelevantes. En medio de la globalidad, se presentan múltiples retos ante una realidad impuesta por la mundialización de la economía, el rápido avance científico y tecnológico de 10 años a la fecha, los cambios profundos en las formas de vida, las grandes brechas digitales, generacionales y mentales, así como las posibilidades del gran flujo, manejo y producción de información y de construcción de conocimiento que son relevantes en la cultura de este siglo. La rápida dinámica del cambio tecnológico y la abrupta llegada de nuevas herramientas ha provocado en todo el mundo la necesaria actualización permanente de los modelos educativos, nuevas maneras de leer y escribir, de organizar, almacenar, recuperar, procesar información, de comunicarse, de generar conocimiento compartido, de crear e innovar. Facilitan la construcción de conocimiento más complejo de la realidad y afirman el papel educador del docente que cuenta con apoyos que le impulsan a modificar su rol tradicional de transmisor de información, por el de creador de ambientes y entornos de aprendizaje en donde se forme integralmente al educando con conocimientos sólidos en su campo de estudio. El advenimiento de las herramientas y modelos emergentes en el campo educativo ha llevado a repensar los enfoques pedagógicos de los programas educativos, los fines, la selección de contenidos, las metodologías, las estrategias didácticas, los recursos de apoyo, los criterios de evaluación y una planeación más apropiada que conlleva la necesidad de innovar los procesos educativos en el aula presencial o virtual, al propiciar una educación acorde con los avances de este siglo. Si bien la experiencia y múltiples investigaciones demuestran que la tecnología por sí misma no garantiza la adecuada formación humana, el aprendizaje sustantivo, ni la innovación educativa, estas no pueden concebirse sin ella, principalmente al referirse a la práctica docente, que en estos momentos históricos, tiene como soporte los aportes tecnológicos digitales como base para la creación de estrategias didácticas innovadoras, que permiten crear ambientes para el desarrollo de comunidades de aprendizaje, la colaboración en redes de conocimiento y la atención personalizada en contextos geoculturales presenciales y virtuales. Aunque nacional e internacionalmente se expiden leyes,
mandatos y políticas, y se aplican proyectos de considerable envergadura en el afán de integrar las tecnologías digitales en la educación. Aún se siguen viendo como el uso de computadoras y el seguimiento de algoritmos, sin una clara orientación hacia la educación para la vida. El aprendizaje y desarrollo de competencias informáticas y digitales en todos los niveles educativos es un tema prioritario a nivel mundial, ya que se trata de contar con una nueva alfabetización y por ende, con una nueva forma de leer la realidad, crear modelos e integrarse a ella. La formación permanente de docentes en el mundo ha tenido que irse ajustando a las innovaciones, a veces disruptivas, que se dan en medio de la dinámica de integración de nuevos recursos de aprendizaje. La UNESCO propone que los programas de formación profesional para docentes en ejercicio deben comprender la oferta de experiencias tecnológicas enriquecedoras y cursos que les preparen para desempeñar un papel esencial en la capacitación tecnológica de los alumnos. Estar preparado para utilizar la tecnología y saber cómo ésta puede contribuir al aprendizaje de los estudiantes son dos capacidades que han llegado actualmente a formar plenamente parte del catálogo de competencias profesionales de cada docente. UNESCO, 2008. Todo ello se refuerza con las tendencias que reconocen la inminente necesidad mundial de que los docentes cuenten con competencias informáticas y digitales necesarias para su aprendizaje a lo largo de la vida, para el desarrollo de su autonomía, que fomenten el manejo asertivo de la información y la comunicación, la colaboración, la creatividad, la investigación y la innovación, pero sobre todo, que sepan enseñarlas a sus estudiantes a través de estrategias didácticas innovadoras. Refiriéndonos a México, dado que el artículo 3 constitucional señala que la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, Cámara de Diputados, 2016, página 5. Lo que se considera prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo de 2013 a 2018 y en el Programa Sectorial de Educación de 2013 a 2018, Gobierno Federal, 2013, que reiteran tanto en la Meta Nacional México con Educación de Calidad, como en los objetivos del Programa Sectorial, una educación integral de calidad para toda la población con el apoyo de las tecnologías de la información y comunicación. Para ello, el objetivo de la transformación educativa de la Estrategia Digital Nacional pretende integrar las TIC al proceso educativo, tanto en la gestión educativa como en los procesos de enseñanza-aprendizaje, así como en los de formación de los docentes y de difusión y preservación de la cultura y el arte, para permitir a la población insertarse con éxito en la sociedad de la información y el conocimiento. Página 16. Por la importancia que a nivel global y local tiene en estos momentos el contar con competencias informáticas y digitales, que simultáneamente con las docentes apoyen la educación integral para el bienestar humano, social y ambiental, así como el interés del sistema educativo nacional y el de los mismos profesionales de la educación de formarse en este campo, es un buen momento para ofrecer programas de formación docente en competencias informáticas y digitales, para los cuales, el modelo que aquí se propone, les ofrecería elementos a tener en cuenta para su creación y desarrollo. El reto que se plantea al proponer el modelo, es introducir a expertos y líderes de proyectos educativos relacionados con la docencia, en estrategias de diseño y gestión de programas que prevean una formación profesional que brinde a profesores y profesoras espacios enriquecedores para su desarrollo personal, profesional y social al reconocer el valor de la cultura digital, aprender las competencias informáticas y digitales, así como la manera de propiciar su aprendizaje por parte de sus estudiantes, en situaciones propias de su contexto y de las habilidades requeridas para incorporarse a las demandas de formación del siglo XXI. 2. Objetivo general. El propósito de este trabajo es proponer un modelo que oriente el diseño de programas de formación docente en competencias informáticas y digitales para la educación integral en México, dado el contexto de la cultura digital del siglo XXI. La aplicación del modelo será viable en la experiencia personal de quien escribe, al continuar con la asesoría en este tipo de programas en espacios diferentes a los que se relacionan en la sistematización de experiencias presentadas en el diagnóstico. Además, quedará como propuesta a directivos, funcionarios, líderes o personal interesado que pretenda iniciarse o reformular sus propios programas. 3. Fundamentación teórica. Para apoyar la selección de los elementos del modelo para el diseño de los programas de formación docente en competencias informáticas y digitales para la educación integral se aportan a continuación aquellos derivados del diagnóstico, que han probado su utilidad para la reflexión. Se parte de orientaciones filosóficas y científicas, con la comprensión de la naturaleza de la información, el enfoque informático y de redes complejas,
para dar un lugar preponderante a la educación informática como aspecto de la educación integral en el marco de la cultura digital y la evolución de la sociedad del conocimiento. Estas posiciones se enlazan con posiciones teóricas de estudios contemporáneos sobre conocimiento y conciencia, con las corrientes psicopedagógicas que dan el fundamento teórico a la propuesta y que se complementan con la caracterización de las competencias informáticas y digitales, con la comprensión de los entornos de aprendizaje y el valor de las actitudes y la motivación en la educación. Las orientaciones sobre el proceso educativo se centran en el aprendizaje de las competencias digitales en la formación docente, los soportes tecnológicos de la web didáctica, la necesidad de una formación de impacto. Además, se enfatizó la necesaria disrupción en la innovación de la docencia, el repensar la educación y el futuro del aprendizaje. 3.1. Orientaciones filosófico-científicas. 3.1.1. El sentido de la información, la informática, las redes y sistemas complejos. A. De la información. El concepto de información surge naturalmente del hecho que el universo o multiverso, como los científicos le están llamando Hawking y Mlodinow, 2010, con todo lo que existe en él, está constituido por datos que nosotros, los seres humanos, captamos a través de nuestros sentidos y procesamos en nuestro cuerpo y mente, transformándolos en información con sentido y convirtiéndola inteligentemente en conocimiento y conciencia. Aunque se reconoce la existencia de diversas posturas sobre informática e información, aquí se enfatiza a la informática como la disciplina que estudia la estructura, propiedades y leyes de la información, esto es, a la informática como la ciencia de la información, Legarth, 1975, y a la información como un componente de la realidad que da forma, informal, a lo que sea que forme el universo, cuya cantidad puede medirse en bits, o qubits en la informática cuántica, y que define la cualidad y organización de los sistemas que pueden ser descritos matemáticamente. Coloquios de Royamoun, 1970. Tanto Stephen Hawking, como los científicos renombrados Vlatko Vedral, Leonard Mlodinow y Max Tegmark de la Universidad de Oxford, del Instituto Tecnológico de California y del Instituto Tecnológico de Massachusetts respectivamente, reafirman posturas que datan de principios del siglo XX, que hacen ver que las unidades de información son las que crean la realidad, no las unidades de materia ni energía. Vedral, 2010, Tegmark, 2014. De donde se destaca que el comportamiento de la naturaleza y la sociedad, del cuerpo humano y de todo tipo de conocimiento es, originalmente, producto de la información, y ello hace de la informática una ciencia transdisciplinar, que queda involucrada en todo campo formativo y de conocimiento humano. B. Grande. De la informática. Con fines prácticos, la informática tiene que ver con los modelos y sistemas de generación, organización, procesamiento, almacenamiento, recuperación, sistematización de información y con sus dos soportes, la computación y la comunicación, que facilitan su automatización con el uso de dispositivos electrónicos y sistemas computacionales que ahora funcionan digitalmente. B. Grande. De las redes y sistemas complejos. Estamos inexorablemente conectados en redes, mencionó Carl Sagan, 1978, ya que la información fluye, es adaptativa, está distribuida, es ubicua, está enlazada, es no local ya que se localiza al mismo tiempo en cualquier lugar, se autoorganiza, es captada en distintos formatos multimedia, se crea y transforma individualmente y en redes, se codifica para comunicarse y adquiere significados humanos, proceso en el cual se involucran de manera simultánea, el cuerpo, la mente con sus pensamientos, sentimientos, conciencia y autoconciencia, en una realidad que también simultáneamente permite las interconexiones y experiencias físicas, mentales y virtuales. Como todos captamos datos, los procesamos y aprendemos de los demás, todos vamos generando un conocimiento compartido, una conciencia colectiva que se enriquece continuamente y que expande el conocimiento a niveles globales. La simultaneidad con la que se producen los fenómenos, la complejidad de las relaciones de las que emergen propiedades no previstas, la dialéctica de la transformación continua no lineal, son características de los procesos universales. 3.1.2 La educación integral, la educación informática, cultura digital y docencia. A. La educación integral. La formación del ser integral ha sido abordada por la teoría educativa de todos los tiempos y su concepto, métodos y recursos para favorecerla se han ido transformando históricamente. El ser integral hoy, en sus relaciones consigo mismo, con los otros, con el ambiente, la cultura y el universo,
que se dan en ecosistemas presenciales, mentales y virtuales. Transforma la información en un contexto dinámico de espacio-tiempo-movimiento, crea conocimiento que incorpora dialécticamente en su conciencia, con autoconciencia, en cualquier acción cotidiana, recreativa, profesional o laboral, en cualquier campo de conocimiento, en cualquier tiempo, en cualquier lugar, de manera más compleja, sobre cualquier contenido. La educación integral favorece hoy que el ser humano aprenda a hacer, a convivir en sociedad y con el ambiente, a hacer y crear cultura, a conocer el universo y que aprenda a aprender permanentemente. También conlleva que la información disponible sea empleada con ética de tal manera que preserve la salud física, la mental, la emocional, la actitudinal, la valoral y las tomas de decisiones que se integran responsablemente a la conciencia personal, colectiva y de unidad, con énfasis en el bienestar armónico personal, social, ambiental, cultural y global, al preparar al ser integral para la transformación continua de la información y la expresión de un ser que sabe convivir, hacer y aprender. La educación conlleva una cultura digital y una educación informática que preparen a la persona en el manejo y tratamiento de la información y sus soportes tecnológicos y metodológicos al desarrollar competencias informáticas y digitales para la comunicación, la construcción de conocimiento, la participación en comunidades, colaboración, coexistencia con el cambio, creatividad, además de la autonomía, autoría, coautoría, aprendizaje permanente, la innovación, investigación, internacionalización, responsabilidad social y aquellas que emergen en la complejidad de las relaciones. B grande. Educación informática. La educación informática, en este contexto, prepara para participar conscientemente en el manejo de la información que se procesa individualmente y en redes de colaboración y adquiere significados humanos y sociales que imprimen a la cultura de cada momento histórico. Características civilizatorias que caracterizan la manera en que se utiliza la información para comunicarse, construir conocimiento, producir, colaborar, crear e innovar, así como las posibilidades de extender los espacios de lo personal y local a lo global y universal que preparan para la pervivencia misma de la especie. La educación informática se conjuga e integra con la educación matemática, la científica, lingüística, artística, tecnológica y de desarrollo humano, en los procesos de educación integral. C. La cultura digital. El código o lenguaje más utilizado para comunicarnos, colaborar, producir y crear, actualmente, es el que codifica y decodifica las señales digitales, que puede ser leído y traducido por las computadoras, ya sean de escritorio o las móviles como las laptops, las tabletas, los teléfonos inteligentes, los relojes inteligentes y muchas otras tecnologías. Tratar de esta manera la información reduce el espacio para su almacenamiento, posibilita el encontrarla al mismo tiempo en cualquier lugar y tiempo, hacer uso de ella y reciclarla inmediatamente, compartirla y distribuirla, esto es, para crear conexiones naturales en red, a gran escala. Actualmente el código para llevar a cabo lo anterior es el digital, cuyo manejo tecnológico facilita la creación de estrategias de exploración, búsqueda, localización, almacenamiento, recuperación, tratamiento de la información, comunicación y sistematización de información que crea algo nuevo. La cultura, mediada por la tecnología digital, a la que aquí llamamos cultura digital, coadyuva con la transformación de la información en conocimiento nuevo y en conciencia que evoluciona. La cultura da al humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el ser humano se expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas significaciones y crea obras que le trascienden. UNESCO, 2013. Se destaca que la cultura se adquiere por medio de la educación. Podremos entender que la cultura es la totalidad compleja que incluye conocimientos, creencias, arte, ley, moral, costumbres, y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el humano en cuanto miembro de una sociedad. Tylor, 1976. Es todo aquello que los seres humanos adquieren de la educación, de la sociedad, más que de la naturaleza, todas esas normas que pertenecen a la tradición colectiva, acumulada y conservada por la sociedad en la que se nace. Childe, 1996. De este modo, la cultura como producto de las interrelaciones del ser humano consigo mismo y con los otros con los que se comunica, colabora, produce, construye conocimiento y crea arte, ciencia, tecnología, valores, creencias, tradiciones,
cosmovisiones, leyes y modos de vida. Tiene una connotación histórica y contextual en la que de manera compleja e interdependiente, se transforma y toma forma dinámica en relación con la transformación de los mismos productos y condiciones de vida que se generan dentro de ella. La historia da testimonio de las continuas transformaciones por las que ha transitado la cultura al crear nuevos códigos y herramientas para su manejo, y junto con ello, da cuenta de cómo se ha transitado por distintas etapas en la creación de los entornos en los que el ser humano aprende. Enseñar a leer y escribir el nuevo código dominante en cada etapa ha requerido agregar al entorno de aprendizaje un nuevo elemento, una persona que conozca el código y lo pueda enseñar, lo que da relevancia al papel del maestro y de las instituciones que lo transmiten. En realidad, a través de las formas de las culturas de los profesores se realizan, reproducen y redefinen los contenidos de las distintas culturas. Hargreaves, 1999. En esta época, lo cultural se ve impactado por nuevas posibilidades de conexión entre los individuos y las sociedades, al contar con la tecnología digital que permea lo local y lo global y que potencia el procesamiento de la información, por lo que ser culto en la cultura digital permite incorporarse a una realidad abierta a la coexistencia de ambientes presenciales, mentales y virtuales que facilitan la comunicación, colaboración, producción y creatividad, así como la construcción de conocimiento con más facilidad y mayor complejidad en cualquier tiempo, lugar y disciplina. Estas posibilidades están abriendo opciones para que lo cultural se vea transformado y enriquecido con conocimiento que crece exponencialmente. Docencia. La docencia, por su parte, promueve el aprendizaje como un acto creativo, mediante el cual realizamos la transformación de la información en conocimiento, transmitimos códigos, descubrimos patrones, formulamos modelos, descubrimos, planteamos y resolvemos problemas de aprendizaje, exploramos, argumentamos y sobre todo, ayudamos a los otros a hacer esto mismo en relación con sus conocimientos, emociones, actitudes, valores y tomas de decisiones, que les preparen con una educación integral para la expresión de su ser, la convivencia con otros, con su ambiente, con su cultura y con el universo. Educación informática, cultura digital y docencia son campos indisolublemente vinculados. Los científicos están de acuerdo en que estamos viviendo un cambio de paradigmas que revolucionará el conocimiento que tenemos del universo, de la vida y de nosotros mismos, lo que impactará notablemente en la manera de entender la educación y hacer docencia. Educar para transformar datos en información, conocimiento y estados de conciencia para el bienestar del desarrollo humano y social es fundamental en el marco de una cultura digital en la que se manejan herramientas que potencian aquello que somos. No se trata solo de discurso, se trata de fundamentos que van más allá de lo pedagógico y que envuelven a todos los campos del saber humano. 3.1.3. Componente motivacional y caracterización de la docencia. No se plantea un modelo de programas de formación en los que el docente se convierta en un experto en competencias informáticas y digitales, sino que se circunscribe a que cuente con los elementos necesarios y suficientes para llevar a estudiantes, docentes o personal a su cargo, hacia su aplicación como parte de su educación para la vida, lo que se da en conjunción con actitudes, creencias, valores e intenciones que provocan el fluir de la información a nivel sutil en los órganos perceptores, en las células del cuerpo y el cerebro. La motivación hacia la disposición al aprendizaje es de suma importancia. Campos, 1995, 2015, y como señala Richard Sayers en el documento publicado por la UNESCO, Principios de la sensibilización para la alfabetización informacional, Sayers, 2006. Es un paso primordial para motivar la participación del profesorado en todos los niveles educativos, y de manera especial, cuando existen resistencias naturales ante nuevos aprendizajes que implican transitar por lo desconocido y dar saltos en la manera de concebirse y concebir el mundo. De ahí que la propuesta es incorporar de manera transversal un componente motivacional que combine recursos que inicien, acompañen y sostengan la conducta hacia el logro propuesto. Para Usugel, 1978, la motivación apoya el aprendizaje, pero el aprendizaje es la principal fuente de motivación. La sistematización de experiencias presentada en el diagnóstico, y 3, da cuenta de una estrategia que resultó sumamente valiosa, al engarzar los contenidos en estudio con epígrafes que contienen elementos motivacionales de los cuales se derivaba un mensaje focal que sostenía el reto a considerar durante el desarrollo del proyecto. Se estimulaba con ello el reconocimiento de la identidad magisterial, así como se alentaba el trabajo en redes y comunidades de aprendizaje, el reconocimiento de la autoestima,
la perseverancia y los factores vitales de éxito. Entre los mensajes focales que darían sentido a los programas formativos, se propuso considerar, Campos, 2016, docencia en la que yo soy tú y tú eres otro yo. Ser docente es ser autor, que aprende en comunidad que colabora. Docencia para el bienestar del desarrollo humano, social y ambiental en el marco del universo, el mundo y la cultura. Como docentes, seamos sembradores que propician una educación integral que se refleje en el bienestar humano, social y ambiental, docencia que tiene como propósito central la educación integral de los estudiantes, respetando sus diferencias y promoviendo el sentido de unidad, docencia que tiene como propósito la creación de nuevo conocimiento en el contexto del movimiento de la vida, docencia y aprendizaje creativos hacia la educación integral, docencia que involucra al estudiante y a la comunidad en su propio aprendizaje, docencia que con hilos sacados del corazón, favorezca la educación integral de estudiantes felices. Docencia que reconoce la importancia de las estrategias didácticas en la educación integral del hoy y el mañana, docencia transformadora que tiene como base la formación permanente de la persona y su responsabilidad social, docencia que tiene el poder de vincularnos a todos simultáneamente, con el propósito de promover la libertad a partir de la educación, docencia en la que unimos el conocimiento con la emoción para penetrar en la conciencia global y en las profundidades del yo, en el marco de la cultura digital, docencia que sistematiza la experiencia y continúa la conversación que la actualiza permanentemente, docencia que nos lleva a ser protagonistas en la construcción de nuevos paradigmas, docencia que deja semillas que florecerán en los corazones e impactarán la educación del pueblo. En general, resulta recomendable en los programas de formación docente en competencias informáticas y digitales para la educación integral, el fortalecimiento de la identidad docente, Campos, 2015, que anime la reflexión sobre el valor del quehacer magisterial en la educación integral de los educandos, del aprendizaje autónomo, creativo, autogestivo y autoorganizado en comunidad y que vaya apuntando simultáneamente la conciencia ecológica a través de una docencia enfocada hacia la educación integral en el contexto de la unidad universal, la conciencia histórico-crítica al comprender la docencia en el contexto de la cultura y la conciencia valoral que ha de llevar a comprender el etos docente y el valor de la contribución al bienestar personal, social y ambiental. Si bien la conciencia es solo una, aquí se desglosa solo para enfocar la atención hacia el campo de la educación integral a la que se dirige. 3.1.4. La evolución de la sociedad del conocimiento. Como señala el Dr. Germán Scorsia, el inicio del tercer milenio está asignado por dos grandes demandas, la coexistencia global y la economía de lo inmaterial. La globalización apunta al desarrollo de nuevas formas de pensar y la resolución de problemas para la coexistencia global. La influencia de las nuevas tecnologías apunta hacia formas nuevas para la producción y la generación del bienestar y son el soporte para la sociedad del conocimiento que engloba relaciones inesperadas entre las fuentes y los usuarios. La función de los medios, la gerencia de la información, los circuitos para agregación de valor y las comunidades virtuales que migran hacia meganaciones. Scorsia, 2000, página 2. En toda esta dinámica de cambio, se transforman los modelos de aprendizaje, los contenidos, las herramientas, pero sobre todo, las interacciones entre seres humanos, actores de un cambio paradigmático en la manera de aprender y convivir, y por ende, en las relaciones éticas que se establecen y son objetos de la docencia. 3.2. Orientaciones teórico-pedagógicas. 3.2.1. Los fundamentos psicopedagógicos y las competencias informáticas y digitales. A. El conocimiento y la conciencia en la ciencia. A partir de los años 60 del siglo pasado, ha surgido el interés de la ciencia en torno a la conciencia como campo de estudio de la intersección de la física cuántica, la matemática, la biología, la neurociencia, la psicología, la filosofía de la mente, la inteligencia artificial, la inteligencia animal y otras. De ahí se han derivado estudios que coinciden en que todo en el universo está interconectado y por ello, materia, energía en cualquier de sus formas, y conciencia, son aspectos interconectados en una misma realidad. Actualmente, hay posturas como la del físico del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Max Tegmark, que consideran a la conciencia como un patrón matemático, Tegmark, 2014. Y la de Roger Penrose y Ameroff que reconocen que las propiedades de la conciencia van más allá de las propiedades cuánticas. La autoridad académica de estos investigadores ha abierto el tema a la discusión científica acerca de la conciencia, el conocimiento y el aprendizaje como objetos de estudio de la matemática, la física, la inteligencia artificial y la cosmología.
Penrose, et al. 2009. Si bien las investigaciones científicas avanzan, se continúa sin explicar cómo y por qué se generan las experiencias subjetivas y si hay fundamentos que expliquen las consecuencias físicas causadas por la subjetividad. En experimentos en diversas universidades, se concluyó que no más del 10% de las acciones realizadas en un día son conscientes y que funcionamos inconscientemente en la cotidianidad en relación con la experiencia, memorias, creencias, frustraciones, cosmovisiones, que median la manera en la que tomamos decisiones y nos podemos percatar de lo que sucede en un momento y circunstancia específica. BBC, 2012. De ahí la diversidad de actitudes que diferentes personas asumen ante una misma circunstancia y que no todos los estudiantes en una clase con el mismo profesor que dice lo mismo a todos, con los mismos recursos y actividades, tengan los mismos resultados y recuerden lo mismo después de aprobar exámenes y de obtener calificaciones similares. El gran cuestionamiento de la educación actual es el comprender de qué manera, los datos provenientes del universo, a los cuales ponemos atención específica desde un campo de conocimiento determinado, se transforman en información con sentido, y cómo al procesarse conscientemente se transforman en conocimiento y se integran a la conciencia y a la autoconciencia del ser integral que los utilice para el bienestar humano, social y ambiental. Un avance en este sentido se dará cuando la ciencia interdisciplinariamente aporte más elementos para la comprensión de la conciencia, sus estados y proceso de desarrollo. B. Grande. Los fundamentos, corrientes psicopedagógicas. En el enfoque humanista integral, Campos, 2008, se concibe que el conocimiento se construye por la interacción entre el sujeto y el objeto de aprendizaje, en un proceso en el que el ser humano integral, de manera simultánea y dialéctica, mediado por la experiencia histórico-social, la tecnología disponible y conectado en redes complejas, transforma datos del universo en información, con diferentes niveles de abstracción y con esta construye conocimiento que utiliza para formarse modelos de realidad acorde con su estado de conciencia, misma que se ve transformada en el proceso, lo que fundamentan desde lo epistemológico, corrientes psicopedagógicas en la creación de estrategias de docencia. Piaget, como biólogo, epistemólogo y creador de la corriente del constructivismo entre los años 1960 y 1980, señalaba lo que los científicos sostienen, que el conocimiento ni se extrae del objeto directamente, ni tampoco es producido por el sujeto separado del objeto. Para él, el conocimiento es producto de la interacción consciente entre objeto y sujeto. Enfatizaba que el conocimiento deviene de la acción y versa sobre las transformaciones. Así, lo esencial del sujeto no es contemplar, sino transformar y su mecanismo es netamente operatorio. Siempre que el sujeto opera conscientemente sobre un objeto, lo transforma, ya sea mediante acciones y experiencias físicas como por acciones y experiencias lógico-matemáticas. Piaget y Chomsky, 1979. Para Piaget, aprender es tener la capacidad, estar en posibilidad de efectuar transformaciones, es investigar la realidad en un sucesivo planteamiento y verificación de hipótesis que conducen a la concientización. Desde esta perspectiva, se fueron haciendo aportes para que al aplicarse al campo educativo, el constructivismo tuviera un enfoque social que concibe al aprendizaje como proceso de construcción de significados mediados por la experiencia histórico-crítica, en la que la producción colaborativa de conocimiento adquiere un carácter dialéctico en el que se reconstruye tanto la colectividad como el ser humano que la integra. Vygotsky, S/F. Cuando la construcción de conocimiento toma en cuenta que de manera simultánea el ser se expresa integralmente, desde lo interno, mediante un hacer en el que pone en juego sus conocimientos, sentimientos, actitudes y valores, que se aplican al producir proyectos de valor personal y social, se está haciendo alusión al construccionismo, propuesto por Seymour Papert, pionero de la inteligencia artificial, Papert, 1995, y se avanza del constructivismo al construccionismo y al conectivismo al considerar que el aprendizaje se da en la participación consciente en redes y comunidades autoorganizadas que transforman la información en cualquier tiempo, lugar y contenido, mediante la interacción dialéctica entre sus integrantes y los entornos y ambientes presenciales y virtuales en los que dichas comunidades se desarrollan. Siemens, 2004. La tecnología tiene importancia como mediadora de las interacciones necesarias para transitar por las experiencias físicas, mentales y virtuales a través de las cuales se capturan los datos, se procesan, almacenan,
recuperan, se transforman y comunican, dando base a las conexiones y sinapsis cerebrales necesarias para que el aprendizaje se produzca, y para facilitar la colaboración, la productividad, la creatividad, la innovación y su impacto en la cultura enmarcada en un momento histórico social determinado. En el marco de los fundamentos mencionados, la docencia ha de considerar que el estudiante, el contenido a aprender y el aprendizaje están dinámicamente interconectados. Para que el aprendizaje se produzca, es indispensable la intención, la atención y la acción consciente de quien aprende, de manera que se apropie de lo aprendido, y lo transforme. 3.2.2 Competencias informáticas y digitales. Hay demasiadas definiciones para el término competencia, desde la aportada en los programas de estudio de educación básica de 1961 a 1973, CONALTE, 1964, en donde se especificaba que el tratamiento de la información en cada área vital de estudio se realiza por metas compuestas por conocimientos, habilidades, hábitos, capacidades y actitudes, página 20, que se enunciaban específicamente y se integraban globalmente en proyectos de aprendizaje, hasta las dadas actualmente y que corresponden a los diversos contextos en los que se enfocan. Recordemos que así como el universo crea galaxias, estrellas y planetas, la naturaleza crea una gran diversidad y biodiversidad, y los seres humanos que heredamos esa cualidad de ser creadores. También transformamos y creamos cultura que se manifiesta a través de elementos concretos o materiales como los alimentos, el vestido, instrumentos de trabajo, la tecnología y otros elementos simbólicos o espirituales como la cosmovisión, la ciencia, el arte o el lenguaje. Y cuando hablamos de competencias, lo hacemos en este sentido, en el sentido de la creación, del proceso de transformación a través del cual el ser humano se crea y recrea a sí mismo, establece sus relaciones con otros, hace cultura, interviene en su ambiente y conoce el universo. Llamamos competencia a ese saber hacer que se realiza cuando el ser humano se expresa integralmente, movilizando simultáneamente saberes, sentimientos, actitudes, valores y tomas de decisiones en los espacios físicos, mentales o virtuales en los que transforma objetos y es transformado simultáneamente en el mismo proceso. Aquí destacaremos algunas de sus características para tener un acercamiento a los términos competencias informáticas y competencias digitales. A. Competencias informáticas. Las competencias informáticas tienen que ver con la selección, recuperación, organización, procesamiento e inferencia de la información que ponemos en práctica durante la investigación y planteo de proyectos para crear nuevo conocimiento, para la solución de problemas, el planteo de suposiciones, el reconocimiento de patrones, la inferencia y predicción, la abstracción de relaciones que llevan a principios generales y diseño de algoritmos. Se incluyen las competencias lectoras, las habilidades informativas, de pensamiento crítico, de pensamiento estratégico, así como las actitudes relacionadas con la autoestima, la persistencia, la superación de la frustración y todo lo necesario para que de manera crítica y responsable se maneje la información con fluidez y asertividad durante los procesos de comunicación, se aprenda de manera autónoma y flexible, se colabore, se exprese la creatividad, se innove, se actúe con responsabilidad social y se desenvuelva en el marco local, nacional e internacional. Es importante la coexistencia con el cambio que sugiere la adaptación y respuesta creativa a situaciones no previstas dentro de la complejidad y la incertidumbre, la exploración que estimula la búsqueda autónoma de nuevas estrategias, datos y conocimientos, la toma de decisiones autónomas que conlleva el hacerse responsable de ellas, tener iniciativa y asumir consecuencias en forma creativa y asertiva. Las actitudes valorales median el desarrollo de las competencias informáticas, pues como creencias de valor profundo y arraigado se engarzan con todas ellas. B grande, competencias digitales. Durante las interacciones en red en las que fluye información, que de manera simultánea con su ser integral el ser humano transforma en conocimiento, el desarrollo de competencias tiene un papel fundamental en la construcción de realidades y posibilidades que dan a cada individuo y a cada sociedad una connotación especial. Específicamente, una competencia digital moviliza conocimientos, procedimientos, actitudes y valores para manejar la información con medios digitales, esto es, con los medios que procesan datos provenientes de señales eléctricas y electrónicas, que se comunican entre sí con base en un sistema en el que solo existen dos niveles de tensión o voltaje y que se representan por dos estados, abierto o cerrado, o también encendido o apagado, y que numéricamente se representan con una cadena de 00 y 1, pertenecientes al código matemático binario.
Juan Enríquez Cabos señala que el lenguaje o código más utilizado hoy día no es el chino ni el inglés, sino el digital, por medio del cual se establece más del 93% de la comunicación global a través de aparatos de todo tipo, con los que se produce y crea riqueza y conocimiento. Enríquez, 2013. La cultura digital de hoy nos introduce en la creación humana que, dados los avances en la ciencia y la tecnología digital disponible, abre nuevas posibilidades para la comunicación, la colaboración, la innovación, la producción y la participación ciudadana, e impulsa el saber ser que se expresa mediante el convivir y el hacer, al procesar información que fluye a través de los medios digitales, para cuyo manejo se requiere de competencias específicas para utilizar el hardware y el software que aporta la tecnología digital. 3.2.3. Los entornos de aprendizaje, de docencia, de la comunidad de práctica y de la comunidad global. Ante el cambio paradigmático que se está viviendo en la comprensión del ser humano en sí, ante el impacto científico y tecnológico, el docente cede su rol como transmisor de información única y en cambio mantiene su papel protagónico en la formación integral de los estudiantes. Para ello, cuenta ahora con nuevas posibilidades de manejo de información y creación de entornos que posibilitan la construcción de un conocimiento más complejo al participar en ambientes virtuales en los que crea sus propios entornos de aprendizaje. Consideremos aquí que un ambiente es un conjunto de sistemas dinámicos en el espacio-tiempo-movimiento, que coexisten y se interrelacionan, con interinfluencia de unos en otros, formando ecosistemas. Los seres vivos, entre ellos el ser humano, se interrelacionan con su ambiente de manera natural para su supervivencia y se incluye en su ambiente el factor físico, el biológico, el socioeconómico, el cultural y las relaciones que se establecen entre ellos. El entorno en el que los organismos aprenden es un subsistema del ambiente, formado específicamente por los elementos que tienen una relación e influencia más directa y específica en el aprendizaje y la subsistencia de dichos organismos. Tratándose del aprendizaje humano, recordemos que un entorno de aprendizaje es un sistema que incluye, al ser integral, que aprende dialéctica y simultáneamente en un espacio físico-mental virtual complejo, mediado por los deseos y propósitos personales, la experiencia histórico-social, las ideas previas, el estado de conciencia personal y colectivo, así como por su participación consciente en aulas virtuales, en comunidades de aprendizaje y aprovechando una colección autodefinida de servicios, herramientas y dispositivos que apoyan la construcción de las redes personales de aprendizaje, las interacciones entre la comunidad y los procesos de transformación de la información en conocimiento. Consideremos aquí al entorno personal de aprendizaje como el espacio en el que se concentran las herramientas y recursos que cada individuo autodefine por considerarlos importantes para su aprendizaje en red, en el aula presencial o virtual y más allá de ellas, para la vida. Conformar un entorno personal implica el autoconocimiento de los intereses profundos y de los propósitos que se desean lograr de manera autónoma, en colaboración, con creatividad y gran responsabilidad tanto individual como colectiva. Los entornos de aprendizaje son dinámicos, coexisten con otros y se transforman conforme varían los intereses y las necesidades de quienes los definen, así como las herramientas tecnológicas y las circunstancias histórico-sociales en las que se presentan. Un entorno personal de aprendizaje se convierte en un entorno personal de docencia, al enfocar el propósito específico de su diseño a un espacio en el que se concentren las herramientas, los objetos y recursos de aprendizaje, así como aquello que se considere como apoyo a la labor docente de cada profesor o profesora. Un entorno de la comunidad es un espacio disponible para el grupo, en el que se recuperan los productos colaborativos, las bitácoras, las minutas, los informes, la gestión, destacando los aportes que se realizan comunitariamente en la solución de retos para la mejora continua en relación con propósitos específicos. El entorno de la comunidad global del programa formativo es un espacio compartido por todos los grupos que en la distancia cursan el mismo trayecto formativo. Aquí se concentran los productos, los recursos y los objetos de aprendizaje que produjeron todos los grupos atendidos durante el programa. La creación y participación en el entorno personal de docencia, el entorno de la comunidad de práctica y el entorno de la comunidad global del programa formativo permitirán que cada participante cuente con espacios más allá del aula y del tiempo que duren sus estudios, para consultar, recuperar y sistematizar su propia producción, la que realizó en comunidad, además de su aportación a la conciencia global. Con este tipo de entornos,
el conocimiento docente crecerá exponencialmente, integrándose a la cultura digital que nos llama a liberar el conocimiento de aulas cerradas, de entrega fija de productos que se pierden, de lecturas y percepciones lineales, al tener ahora la posibilidad de recuperar información y sistematizarla, lo que podrá ser utilizado para crear nuevo conocimiento. La propuesta de un modelo para programas de formación docente en competencias informáticas y digitales para la educación integral, ha de considerar la creación y el trabajo en entornos de aprendizaje, ya que como lo señalaran Siemens y Downs, aprender en un sentido conectivista requiere entornos de aprendizaje abiertos que permitan conexiones e intercambios con otros participantes de las redes, los cuales construirán comunidades de aprendizaje productivas. Siemens, 2004. 3.3. Orientaciones del proceso educativo. 3.2.1. Aprendizaje de competencias digitales en la formación docente. Como proceso dialéctico multimediado y multidimensional, la formación de docentes en servicio en todos los niveles educativos y la formación inicial en las escuelas normales, aún no ha incursionado del todo en la incorporación del apoyo tecnológico a procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula y se ha visto impactada por un camino diferenciado que han seguido los docentes acorde con sus intereses y las oportunidades con las que han contado, mismas que se han ofrecido de manera limitada en espacio-tiempo, abriéndose más la brecha entre quienes cuentan con menos disponibilidad tecnológica y acceso a su formación digital y quienes ya han tenido en su haber una experiencia sostenida en este campo, durante más de 30 años. Así se ha manifestado una gama muy variada de antecedentes, actitudes y posibilidades, más diversificada que en ningún otro campo de conocimiento. Aprender a fluir en la diversidad tecnológica, que no solo es una característica deseable en los docentes, sino también en los estudiantes, es disfrutar cada reacción personalizada y aprovecharla para que al enfrentarse a una situación por resolver que les plantee un reto tengan que superarlo, cuenten con el apoyo y la comprensión de la comunidad para lo que irán adquiriendo las competencias informáticas y digitales necesarias a medida que practiquen, cometan errores y sigan practicando hasta lograr las habilidades y la actitud necesarias. Y por otro lado, habrá quienes ya cuenten con las competencias y sepan o descubran mucho más de lo propuesto. Estudios sobre la manera en que los docentes de todos los niveles educativos se apropian de las competencias informáticas y digitales, Campos, 2008, y las aplican en su práctica docente, muestran que se transita por 1. Sensibilización e intención consciente. 2. Construcción de una visión que asegure que se conoce el para qué de las competencias informáticas y digitales. Conocer para aprender. 3. Se ponen en práctica las competencias informáticas y digitales. Se enfatiza el hacer para aprender. 4. Se da un significado en la realización de actividades creativas. 5. Se da un significado social al aprendizaje de las competencias. Compartir para aprender. Es necesario un fuerte compromiso personal, pero también social, y un impulso externo a través de un clima propicio para la implementación, la formación permanente del profesorado y el soporte técnico y didáctico para su apropiación. Como ya se mencionó, no se plantea la posibilidad de que los participantes en los programas de formación docente se conviertan en expertos en competencias informáticas y digitales, sino que cuenten con los elementos necesarios y suficientes para aprovecharlas en el diseño de estrategias didácticas. El reto a afrontar en un proceso formativo es alcanzar el nivel en el cual se deben desarrollar las competencias informáticas y digitales, aprovechar su potencial para innovar la práctica docente y favorecer una educación humanista que prepare al estudiante a participar conscientemente en el contexto de la sociedad del conocimiento. Con el aprendizaje de las competencias digitales, los participantes serán competentes para identificar lo que necesitan saber, buscar efectivamente la información que requieren, determinar si esta información es pertinente para responder a sus necesidades y convertirla en conocimiento útil para solucionar problemas de información y crear nuevo conocimiento significativo en los contextos específicos de su campo de acción. En resumen, el aula de la escuela del siglo XXI deja de identificarse con sillas y salones cerrados, para convertirse en el espacio en el que se aprende, en el que las interacciones entre el conocimiento que se desea aprender, quien aprende y quien media el aprendizaje, se funden en uno,
en el que los espacios para aprender de manera presencial, mental, virtual, así como el de la mediación pedagógica con sus actividades de aprendizaje apoyadas en las interacciones digitales, también se ven unificados. Ante esta concepción se derivan los retos a la formación docente, provenientes del repensar la educación en el contexto de la cultura digital en la que los mismos docentes y los estudiantes se desenvuelven y desenvolverán en al menos los próximos 20 años de este siglo. Aquí se propone que dichos retos se deriven de las necesidades que conducirán a la búsqueda de propuestas que lleven a la práctica a instituciones, docentes, comunidades y estudiantes que decidan involucrarse en la formación docente para las escuelas del siglo XXI. 1. Necesidad de una fundamentación dinámica del sentido de la docencia, en relación con las aportaciones científicas y tecnológicas que proporcionen un marco para la comprensión de los procesos de transformación de la información, el conocimiento y su integración en estados de conciencia, en el contexto de la cultura, el mundo y el universo. 2. Necesidad de redefinir dinámicamente el sentido de la educación integral de estudiantes felices, que se refleje en el bienestar humano, social y ambiental desde todos los espacios en los que tiene lugar el aprendizaje. 3. Necesidad de una selección dinámica de contenidos de aprendizaje en la formación docente, de acuerdo con los requerimientos de la educación integral, la preparación para la vida, para la docencia en el nivel educativo que se vaya a elaborar o se esté elaborando y la participación ciudadana crítica y consciente en el marco de la cultura digital. 4. Necesidad del enriquecimiento de metodologías que favorezcan el aprendizaje en comunidad, la comunicación asertiva, la autonomía, la autoorganización personal y colectiva, la creatividad, la colaboración, la innovación, el pensamiento crítico y estratégico, la responsabilidad social y la internacionalización del aprendizaje y la participación ciudadana. 3.2.2. Una formación de impacto. En el diagnóstico, se ha señalado el poco impacto que los programas nacionales de formación en integración de tecnología han tenido en el aula. Aquí se considera fundamental la aplicación de metodologías que tengan como finalidad última, incidir en la innovación de la práctica docente que ejercen los participantes, para lo cual se hace necesaria la creación de estrategias didácticas a través de las cuales los docentes aumenten sus conocimientos y desarrollen competencias tanto informáticas y digitales como docentes, de tal manera que las apliquen directamente en los procesos de enseñar-aprender con la población a la que se destine su práctica. Este enfoque conlleva que el académico no se separe de su actividad cotidiana, Papert, 2005, y que aplique su aprendizaje directamente con sus grupos, en una conjunción en donde el docente, los estudiantes, las competencias y la tecnología se reconstruyen permanentemente gracias a sus interacciones. Esta dinámica consiste en incluir en el nuevo conocimiento del docente, las estrategias propias de cómo va a enseñar las competencias informáticas y digitales, tiene la oportunidad de sustentarlas, enriquecerlas y construirlas desde sus particularidades, lo que le da mayores posibilidades de centrarse en la creación de situaciones de aprendizaje específicas, al mismo tiempo que innovadoras, en relación con los requerimientos de sus destinatarios finales. Cualquier teórico o investigador del aprendizaje estaría de acuerdo en que no hay mejor prueba de que algo se ha aprendido, que demostrarlo enseñándolo a otro. Morales y Campos, 2008. En términos de las competencias adquiridas, el docente no solamente demuestra su dominio, sino que domina también el proceso mediante el cual se desarrollan y cómo se solucionan problemas o se aplican en contextos con sentido, integrando en el proceso las técnicas de investigación y acción. Esta acción innovadora de impacto se verá acrecentada por el clima de apoyo de la Web 2.0 y de la Web 3.0 que han de propiciar la innovación necesaria para llegar a la masa crítica que participe consciente y creativamente en la construcción de civilizaciones del conocimiento. 3.3.3. Los soportes tecnológicos de la web didáctica. Vistas con un enfoque didáctico, las herramientas de Web 2.0 dan la oportunidad de trabajar en diferentes idiomas, poner a disposición wikis, documentos compartidos, sitios para el trabajo colaborativo, seleccionar quienes tienen acceso, quiénes son propietarios, colaboradores, solo lectores, o si se publica un producto al mundo, personalizar el perfil, personalizar con temas, colores, fuentes, proporcionar herramientas para la creatividad, edición, publicación y comunicación, contar con galerías públicas en las que se puede almacenar la información en la nube y recuperarla para su edición, promover la aportación de opiniones diversas,
valorar la importancia, relevancia y contenido de las aportaciones, marcar favoritos, marcar lo no deseado, o lo que se considere que no favorece a la comunidad, y muchas otras herramientas que dan la facilidad de trabajar en redes de conocimiento en las que fluye la información y conciencia para crear, colaborar y compartir. Ya para fines de la primera década de este siglo XXI, se acelera un concepto que impacta aún más en los modelos educativos, al contar con el soporte de la Web 3.0 conocida como la web semántica que permite búsquedas en lenguaje natural. La GeoWeb, que a partir de la ubicación geográfica del usuario, proporciona sugerencias e información pertinente en su propio idioma y devuelve información de acuerdo con ella. La web omnipresente en la que convergen tecnologías enlazadas en Internet y en la nube, desde la móvil hasta la doméstica. Todo ello se basa en el manejo de información en grandes volúmenes y con gran rapidez para encontrar patrones de intereses de los usuarios, quienes seleccionan entre múltiples opciones la configuración personalizada de sus sitios, como ocurre con Google, ya sea en la web 1.0, la 2.0, la 3.0 en las que están por llegar. Se cubre la visión de Jim Piaget, que consideraba que el aprendizaje se produce por la interacción consciente entre el sujeto y el objeto de aprendizaje, proceso en el cual ambos se transforman mutuamente. Todo elemento físico, mental o virtual alcanza la categoría de objeto de aprendizaje, de recurso o material didáctico, cuando al estilo piagetiano, es foco de la atención e interacción consciente con fines de enseñanza-aprendizaje. En medio de esta riqueza de oportunidades para aprender y desenvolverse integralmente, seleccionamos para cada situación, circunstancia, temática en estudio, investigación o necesidad, un fragmento de esa realidad para actuar sobre ella y abstraer los elementos que interesa destacar para profundizar, sistematizar y crear nuevo conocimiento. De ahí surge la idea de que entre la gran cantidad de contenidos en la web, también es posible seleccionar aquellos que cubren nuestros propósitos pedagógicos específicos, o bien, de aportar nuestros recursos a la telaraña para que otros los reutilicen. Al segmento de la web que contiene aplicaciones específicas de apoyo a la educación, complementada con aquellas que intencionalmente utilizamos con fines de enseñanza-aprendizaje, lo denominamos web didáctica. El gran reto que esta tecnología presenta a los educadores es la formación de la conciencia del deseo, ya que las posibilidades de elegir otorgan el poder de dar o no un clic a cada usuario, lo que fortalece su individualidad en relación con las redes de conocimiento a las que se adhiere. Es propiciar la conjunción de lo individual, lo local y lo global, concibiendo el fluir continuo de todo tipo de información en redes. Ahora se trata definitivamente de que todos los ciudadanos del mundo cuenten con habilidades para una nueva manera de leer hipertextual e icónica, y una nueva manera de escribir con multimedios, con aparatos y herramientas que dejan atrás el papel, el tintero, la pluma y hasta el teclado. Y lo más valioso es que apoyan una docencia que involucra directamente a los estudiantes y a la comunidad en su propio aprendizaje. 3.3.4. La innovación disruptiva de la docencia. A. Innovación educativa. La palabra innovación proviene de las palabras latinas in innovare, que significan hacer algo nuevo, de ahí que la innovación se da en el punto de quiebre, salto dialéctico o salto cuántico en el que lo que era, deja de ser y se transforma en algo cualitativamente diferente, al igual que ocurre con el universo, que se transforma y evoluciona permanentemente. La innovación supone transformaciones y actualizaciones para la mejora con respecto a estados anteriores, permitiendo así la supervivencia. La innovación desde la acción personal y social ocurre cuando se solucionan problemas complejos que conllevan nuevas maneras de pensar y hacer. Supone un acto creativo, en el cual captamos datos, los transformamos convirtiéndolos en información que genera nuevas ideas y moviliza la conexión y las acciones de intervención dirigidas a la mejora de modelos, productos y procesos. Una idea innovadora es una nueva configuración neuronal que se entreteje en una confluencia que lleva a crear algo nuevo. Las ideas para la innovación surgen en la conexión en las redes, en la interacción con el ambiente, en la conexión entre ideas que chocan, rebotan y se entretejen. Según Steven Johnson, 2011, las competencias para la innovación requieren la habilidad para intercambiar ideas y tomarlas prestadas para combinar con las propias corazonadas para transformarlas en algo nuevo. La educación escolarizada, por su parte, no escapa a dicho proceso innovador. Se entremezclan dialécticamente metodologías aportadas por la sabiduría de todos los tiempos que ahora irrumpen en la escena con apoyos tecnológicos que las potencian, simultáneamente con metodologías obsoletas que han demostrado su ineficiencia y que ahora se presentan con la bandera de la innovación al utilizar la tecnología.
los programas de formación docente en competencias informáticas y digitales cobran sentido al promover la innovación de la práctica docente bajo un supuesto integral que recuerde el sentido transformador, dinámico, complejo y transdisciplinar del aprendizaje, su generación en redes y su impacto directo en la creación de espacios alternativos en los que se favorezca el desarrollo del ser y su convivencia con otros, con el medio ambiente, con la creación cultural y el conocimiento del universo. Recordemos que la innovación se cumple cuando, dado un contexto y una idea creativa transformadora, se pone en práctica y modifica efectivamente el entorno, lo que requiere, necesariamente, del diseño de un plan que se lleve a la práctica para intervenir de manera que el estado inicial se vea modificado. Para la ANUYES, la innovación en la educación superior surge de un proceso dinámico y transformador, impacta en el ideario institucional, en su quehacer científico, tecnológico y humanista, y fundamentalmente pretende la construcción de escenarios alternativos que favorezcan nuevas articulaciones entre el ser, el saber y el hacer. ANUYES, 2009, página 12. La innovación educativa conlleva la intención de mejora, que se expresa en el diseño, la aplicación y gestión de los programas formativos, con impacto significativo en el entorno de las instituciones que los desarrollen y en la sociedad. Aquí se sostiene que crear es pensar cosas nuevas, innovar es hacerlas, con inspiración, creatividad, coraje, confianza, persistencia, osadía, conocimiento y colaboración. Escorcia, 2011, página 10, B grande. Innovación disruptiva. En el proceso de innovar se van presentando situaciones que llevan al cambio de manera incremental, o bien a la mejora de los procesos y los productos, o a la innovación disruptiva. Como ejemplos de innovación incremental, tenemos la que se realiza en algunas organizaciones que van introduciendo paulatinamente mejoras en algunos procedimientos. Otras realizan mejora a sus modelos educativos y a algunos de sus procedimientos manteniéndose en niveles aceptables de calidad. Otras organizaciones han arribado a innovaciones disruptivas que les han llevado a modificar en pocos años tanto su visión, modelos, procedimientos y productos de forma sorprendente. Escorcia, 2011. El gran motor de las innovaciones disruptivas actuales es Internet, que está apoyando la innovación de la manera de leer, buscar y manejar información, comunicarse, colaborar y crear con soportes que mejoran notoriamente el acceso, la distribución, la democratización de la información que queda disponible en cualquier tiempo y lugar, lo que ha impactado a todos los campos de conocimiento que se han visto trastocados en sus fundamentos, contenidos, metodologías y recursos. De este tipo de innovación, la disruptiva, tenemos las aportaciones de Apple y Pixar dirigidas por Steve Jobs, que modificaron radicalmente la manera de distribuir contenidos, de producir, de comunicarnos, de colaborar, de compartir a través de las primeras computadoras personales, la Mac, la tecnología móvil como el iPod, el iPhone y la iPad, la manera de comprar y vender desde la App Store, de hacer animación digital, y de crear el iTunes universitario desde donde se ofrecen cursos. Otro ejemplo, lo tenemos en productos que prometen cambios prospectivos de mucho interés, que innovan la manera de tratar la información de manera radical y que retan a la imaginación, como los que ofrecen Google y otras tecnologías que han cambiado la manera de colaborar y crear en todo el mundo. El gran reto educativo en estos tiempos radica en asumir los riesgos que conlleva una innovación disruptiva que aporte a la construcción de nuevos paradigmas. La educación se ha ido transformando históricamente al satisfacer las necesidades de supervivencia y adaptabilidad del ser humano, que en sus interrelaciones consigo mismo, con otros, con su ambiente, la cultura y el universo, se comunica, colabora, produce y crea conocimiento apoyado en tecnologías que manejan códigos compartidos en cada etapa histórica. Así, la enseñanza del código y su manejo con la tecnología disponible ha sido una prioridad en todas las épocas y ha delimitado tanto los entornos en los que se aprende, como las tecnologías cuyo manejo hay que aprender y enseñar. Demos brevemente a continuación un rumbo a la innovación por ahora disruptiva, que impacta directamente a los programas de formación docente, al requerirse competencias para la creación de cursos en línea, el trabajo en laboratorios de docencia, el trabajo bajo de la tendencia Maker, el pensamiento computacional, la robótica educativa y la creación de aplicaciones para la docencia, formación docente para la creación de cursos en línea. Tanto el código como la tecnología no son distinguibles del proceso único que es la educación. En nuestra cultura, la tecnología digital está indisolublemente integrada a los procesos de aprendizaje, de ahí que el cuaderno, el pizarrón,
la pluma y el libro como herramientas básicas de los cursos institucionalizados del período industrial, se amplían en el contexto de la cultura actual, al contar con un nuevo código, el digital, y sus tecnologías que hacen posible el manejo de datos, su transformación en información, conocimiento y estados de conciencia en cualquier tiempo, lugar y sobre cualquier contenido. En este contexto, es ya una necesidad imprescindible para todas las instituciones y niveles educativos, ampliar los entornos de aprendizaje de siglos anteriores, con entornos en donde se produzcan las interacciones presenciales, mentales y virtuales que favorezcan la educación integral para el bienestar del desarrollo humano, social y ambiental. Dada la fundamentación ya expuesta en los apartados anteriores, se deriva que toda reforma educativa, revisión a diseños curriculares o pretensiones de innovación educativa, han de considerar que todo curso, en cualquier nivel educativo, en cualquier lugar, se encuentre en línea con actividades y recursos interactivos que faciliten la consulta, la recuperación y sobre todo, la interacción para la profundización, sistematización y creación de nuevo conocimiento, como se describe en la sistematización de la experiencia del programa de formación docente en la creación de cursos para la modalidad mixta a través del módulo, Mediación de los aprendizajes en entornos tecnológicos, Campos, 2015, página 5. Se requiere ahora una nueva competencia docente específica, la creación de cursos en línea que potencien la calidad de los cursos y atiendan el aprendizaje en interacción simultánea, tanto en los entornos presenciales como en los virtuales. Formación para la creación y participación en laboratorios de docencia. La creación de laboratorios de aprendizaje data de mediados del siglo pasado, cuando Jean Piaget colocó la interacción consciente del sujeto con el objeto de aprendizaje como fundamento del constructivismo, lo que dio origen a experiencias en las que las aulas se convertían en laboratorios de matemáticas, de ciencias y otros. De una década a la fecha, se están creando en todo el mundo laboratorios que toman las ideas y metodologías del Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts. En ellos se proveen espacios y oportunidades para la fabricación de artefactos socialmente útiles y para la investigación de nuevas tecnologías, materiales y métodos de producción. Zanoni, 2014. Se han proliferado en el mundo este tipo de laboratorios de fabricación en universidades, museos y áreas públicas a los que cualquier persona asiste con libertad, curiosidad, interés y decisión por la producción de objetos que la nueva tecnología potencia, en un ambiente en el que se comparten herramientas, proyectos, programas, software y experiencias. Aplicado a la educación, en los laboratorios se genera un flujo creativo en el que el aprendizaje y la docencia se enlazan en la producción de proyectos de responsabilidad social, en los que fabricar artefactos se convierte en un acto educreativo que motiva, genera y produce aprendizajes. Sintetizando, la filosofía educreativa concibe al ser que se expresa al convivir, al conocer y que al hacer, diseña, manipula, crea, descubre, organiza y colabora, y con ello, aprende y se reconstruye individual y socialmente. Con esta visión, se contribuye a un cambio de paradigma en el que el foco es la expresión del ser humano integral y feliz, en espacios en donde la creatividad permee todas las acciones educativas. Se trata de unir la creatividad con un enfoque educativo, esto es, de darle un sentido que impulse el imaginar, conocer, interactuar, crear proyectos propios y fabricar objetos útiles. En estos laboratorios, se trabaja en un espacio abierto, intergeneracional y transdisciplinar, en el que se experimenta, al plantear problemas y retos en el marco de un proyecto y la formulación de suposiciones. Se utilizan herramientas y medios para producir el objeto que ayuda a resolver el problema o resolver el reto y se pone a prueba el funcionamiento de lo creado. Este proceso educreativo es permeado por valores como la colaboración, la inteligencia colectiva, el aprender a aprender, la conciencia ecológica y la expansión de la autoconciencia. Esta tendencia de la participación en laboratorios está teniendo un rápido crecimiento y de manera puntual, refiriéndonos de manera importante a las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes de todos los niveles educativos. Resulta indispensable que se dé paso a la creación de los laboratorios de docencia, en los que los formadores cuenten con espacios que den la oportunidad para la investigación y creación de metodologías y secuencias didácticas, objetos y recursos de aprendizaje y evaluación, así como de multimedios y en donde tanto docentes como estudiantes interactúen con herramientas que tendrán que utilizar en la enseñanza y el aprendizaje en las diversas asignaturas.
Además de ser espacios donde simultáneamente se programe, se creen robots sencillos, se produzcan aplicaciones útiles al quehacer educativo y se fabriquen objetos mediante la impresión digital en 3D o 4D que impulsen el espíritu educreativo del docente, autor y protagonista en la cultura digital. El movimiento Maker en educación. Los modelos educativos de todos los tiempos han dado un lugar especial a la incorporación de actividades prácticas y proyectos, como base para el aprendizaje y la educación integral, tal como lo hicieron las misiones culturales y el plan educativo de 11 años en el México de mediados del siglo pasado, así como los grandes pedagogos de la Escuela Nueva y Jean Piaget en su corriente constructivista. Aprender, se sostenía, es un proceso en el que el sujeto interactúa conscientemente con el objeto, iniciando por la experiencia física para pasar a la lógico-matemática o conceptual y a la aplicación y transferencia de los conocimientos, de manera que tanto el sujeto como el objeto y su ambiente se transforman simultáneamente. El movimiento Maker enriquece esa historia y crea la propia, al enfocarse en la producción personal de los objetos físicos, artefactos, obras de arte, y todo aquello que se requiere en la vida cotidiana, y en ese proceso se innova disruptivamente la manera en que se produce, cómo se interrelacionan y aprenden las personas y cómo se distribuyen los objetos producidos. De acuerdo con el grupo de hacedores, se puede pensar en los makers como la generación web creando cosas físicas en lugar de solo píxeles en pantallas. Señalan que lo que distingue a los makers contemporáneos de los inventores y de las actividades prácticas de otras épocas, es el increíble poder que les brindan las tecnologías modernas y una economía globalizada, tanto para conectarse y aprender, como para contar con un medio de producción y distribución de los materiales básicos y de los productos fabricados. Hacedores, 2016. Lo que los makers consideran como los pilares de su movimiento, Hacedores, 2016, son la aparición de las herramientas digitales para el diseño y fabricación, los medios digitales colaborativos que pueden producirse y distribuirse en línea aprovechando las prácticas del open source y el surgimiento de la fábrica para alquiler, que permite la comercialización de productos en Internet. El movimiento Maker, además de todos los materiales que se encuentran alrededor, hacen uso, a bajo costo, de la impresión 3D, los wearables, el Internet de las cosas, los materiales inteligentes, la biología sintética, los nuevos lenguajes de programación y otras tecnologías para una difusión a gran escala con impacto educativo y social. Los programas de formación docente han de considerar de manera disruptiva la competencia necesaria para abrir las posibilidades de los estudiantes a incorporarse al movimiento Maker desde cualquier espacio y campo de conocimiento, ya que en el hacer está el ser que se expresa, aprende y conoce, el pensamiento computacional y la codificación. Como en todas las épocas históricas, el conocimiento del código y su manejo en los soportes propios de la cultura vigente, han requerido de aprendizajes profundos que modifican no solo al individuo sino a la sociedad. Ahora, dadas las tendencias tecnológicas de un futuro que ya está, es indispensable el manejo del código digital y de la programación, para dar a las personas y a las comunidades el poder de ser productores activos de sus propios bienes y servicios, para no ser solo consumidores marginados de las nuevas posibilidades que se abrirán al modificarse los sistemas económicos en los que para producir, comunicarse y colaborar se requerirá de personas que sepan programar y que sepan enseñar cómo se hace. Por un lado, líderes de empresas como Google, Facebook, Amazon, Microsoft y otras, se han unido para promover la programación en todos los niveles educativos, para lo cual han creado, en colaboración, un sitio en donde estudiantes, educadores y creadores de aplicaciones puedan aprender a programar Code, 2015, y por otro, los gobiernos de diferentes países, como Inglaterra, ya han integrado esta habilidad en el currículum nacional desde la educación básica. Desde el punto de vista educativo, es necesario el desarrollo del pensamiento computacional que forma parte de la educación integral de todo individuo, para estar preparado para la solución de problemas en todos los campos de conocimiento en los que existe la necesidad de la transformación de datos en información y conocimiento. Cuando esto se realiza con la conciencia del orden en el que se ejecuta la acción, se prevé una estructura mental que permite adentrarse en estados más profundos de conciencia. Tanto la Sociedad Internacional de la Tecnología en la Educación, ISTE, 2012, como Google, caracterizan al pensamiento computacional como el conjunto de habilidades que se ponen en juego durante el proceso de resolución de problemas que son complejos y aparentemente distintos,
De manera específica, Google 2015 concreta las 4 fases en las que se aplica en pensamiento computacional. Primero es la descomposición del problema en partes, imaginar cuáles partes son y cómo dividir la tarea, y entonces hay que reconocer patrones, al encontrar similitudes y diferencias entre esas partes, lo que permitirá hacer predicciones. Se abstraen relaciones para encontrar principios generales. Finalmente, se diseña el algoritmo que desarrolla paso a paso las instrucciones para resolver problemas similares. Estas fases corresponden al enfoque constructivista del aprendizaje, al método científico y al de solución de problemas que se ha trabajado desde el siglo pasado, y que ahora se enriquecen con la tecnología digital. En la educación básica mexicana, ya en 1989 se agregó la fase del diseño de algoritmos en los lenguajes Logo y Basic, en libros de texto de matemáticas de secundaria, Campos, 1989. Ahora, con la tecnología disponible, se invierte poco tiempo en la recopilación de datos, se cuenta con herramientas analíticas que facilitan la organización y el encontrar patrones, y al desarrollar un algoritmo, se obtienen los resultados rápidamente, con aplicación a grandes poblaciones, por lo que al aplicar las habilidades del pensamiento computacional y aprovechar la tecnología digital, podremos enfocarnos en nuestras fortalezas como personas, devolviendo ideas nuevas, analizando situaciones y proponiendo soluciones a problemas complejos. Al diseño de algoritmos, en este caso, se le conoce como programación computacional, que consiste en formular un conjunto de instrucciones ordenadas que le dicen a la computadora qué tiene que hacer. Para definir las instrucciones, se utiliza un lenguaje de programación o un código específico que haya sido diseñado para interpretar dichas instrucciones. La aplicación del pensamiento computacional como una actividad educativa conjuga la actividad física con la mental, en la que además del pensamiento, se involucran actitudes como la persistencia, la resistencia a la frustración, la tolerancia, la habilidad para comunicarse y trabajar colaborativamente, además del entusiasmo y la autoconfianza, que de manera natural se presentan en aquellas personas que son capaces de abordar y resolver problemas complejos. La creación de traductores y diccionarios en diferentes lenguas en un tiempo tan corto, el avance acelerado de la ciencia, el que podamos identificar autores por el análisis de sus obras, la posibilidad de crear música, obras pictóricas, películas animadas, la creación de las redes sociales, de traductores, mapas y muchísimo más, solo pudo ser realidad gracias a la aplicación del pensamiento computacional que, por ejemplo, es aplicado por los makers para construir drones, robots, wearables, móviles, para diseñar e imprimir en 3D, y no se diga en el Internet de todo, en que hay que utilizarlos hasta para programar el encendido y apagado de la cafetera, la lavadora o para abrir una puerta. Desde los programas de formación docente, se recomienda propiciar el pensamiento computacional, así como la introducción a la robótica, al design thinking, al tinkering y a la participación en hackatones como estrategias integradoras en todas las asignaturas, de manera natural al solucionar problemas de cualquier índole, lo que se favorece al trabajarse transdisciplinariamente, al trabajar por proyectos en los que hay que solucionar problemas socialmente útiles. Tanto el pensamiento computacional como el aprendizaje de la programación con un enfoque educativo, coadyuvan a la educación integral de estudiantes felices. 3.4. El repensar la educación y el futuro del aprendizaje. Sueña, deja volar tu imaginación, viaja 10, 20, 30 o 50 años al futuro. Imagina en qué forma las nuevas tecnologías que hoy se están desarrollando, ya están en el planeta. Siente un mundo en el que la energía que precisas te la suministra el sol, un planeta en el que cualquier objeto que precises solo tienes que imprimirlo en casa, una tierra en la que para comunicarte con otro ser humano solo tienes que pensar en él. Siente un planeta en el que para moverte de un lugar a otro, solo tienes que teletransportarte. Siente un mundo en el que no necesitas trabajar para vivir, los puestos de trabajo son ocupados por robots y software. Imagina cómo todo esto cambiará nuestra sociedad, nuestras ciudades, nuestra economía, nuestra educación, en definitiva nuestras vidas. Estas afirmaciones, que tienen su fundamento en aportaciones científicas y tecnológicas, son utilizadas para llamar a los jóvenes del Campus Party 2016 a sumarse en la investigación y creación de propuestas concretas que avancen en lo que ya es una realidad. Lo que están viviendo los jóvenes de ahora es la creación de la posibilidad por largos años buscada y que la tecnología actual ya está permitiendo. En la obra de Juan Enrique Cabot, Nicholas Negroponte, Michio Kaku, Max Tegmark, Stephen Hawking, Roger Penrose, Jeremy Abbott, Brian Greene,
Peter Diamandis y muchos más, se presentan las afirmaciones del Campus Party como hechos posibles. Es muy cierto que la dinámica en la que estamos transitando en la cultura digital, se previene una nueva revolución más allá de la industrial, y que es evidente en la afirmación con la que termina el Campus Party. Imagina cómo todo esto cambiará nuestra sociedad, nuestras ciudades, nuestra economía, en definitiva nuestras vidas. Lo que no es tan evidente, es en qué sentido se dará el cambio. La humanidad puede tomar el camino de su autodestrucción, si no se avanza enfocándose en una docencia que nos lleve a una educación integral para el bienestar humano, social y ambiental. Esto amerita una educación disruptiva que la propicie y para la cual, los profors idean de centrarse más en el sentido humano con el que se aproveche la tecnología que ya está, definiendo nuevas habilidades para aprender cuando la convergencia tecnológica lleve al uso de supercomputadoras en celulares o dispositivos muy pequeños, a los hologramas, la nanotecnología, los nanochips, la realidad virtual inmersiva, la robótica con todos sus derivados, desde los nanorobots, microrobots, robots industriales, que hacen arte, tocan instrumentos, etc., la impresión 4D de productos que hasta ahora habían sido de fabricación industrial, el manejo de grandes bases de datos o Big Data, el Internet de todo de las cosas, IoT, los Fab Labs, las ciudades inteligentes, y de manera particular, la inteligencia artificial cada vez con mayores alcances. Conviene remarcar las tendencias documentadas en el Horizon Report 2016 para la educación superior, que señalan que próximamente se estará incrementando el aprendizaje en modalidad mixta, Blended Learning Designs. Se estarán rediseñando los espacios de aprendizaje y se aprovechará el aprendizaje profundo, se avanzará en la cultura de la innovación y se repensará la forma en que trabajan las instituciones. Se aclara que en un año, se hará normal el que cada estudiante lleve su propio equipo y se avanzará en las analíticas de aprendizaje y aprendizaje adaptativo, de 2 a 3 años. Se propulsará la realidad aumentada y los makerspaces y de 4 a 5 años, se estará accediendo comúnmente a la computación afectiva y a la robótica. Johnson, et al., 2016. La evolución de la tecnología y los códigos que maneja como el alfabeto, el digital, el cuántico, el de vida, como soporte a la construcción colaborativa de conocimiento significativo, a la comunicación, la creatividad y la innovación, va a seguir avanzando en medio de alternativas amenazantes, o bien con la oportunidad de aprender permanentemente y crear nuevos escenarios para la continua innovación de la práctica docente, y el reto será permanente, la formación de docentes capaces de seleccionar los contenidos educativos acordes a las necesidades planteadas por la educación integral que apuntalen el desarrollo del bienestar humano, social, ambiental, cultural y universal de estudiantes felices. 4. Fundamentos metodológicos. Para Silvia Schmelkes, es muy estrecha la relación entre investigación y la innovación, ya que en la investigación para diseñar innovaciones, se pregunta por las características del contexto en el que se pretende introducir la innovación y se incluyen, las más de las veces, preguntas relacionadas con el diagnóstico de la situación previa que la innovación pretende superar. Schmelkes propone la investigación-acción para fundamentar la innovación educativa, ya que permite estudiar la transformación intencionada de la realidad. Intentamos transformar las nociones propias del rigor metodológico, de la validez y la confiabilidad, a un contexto investigativo menos controlado, más abierto y más flexible, más iluminador de las posibilidades de innovar en el terreno de lo que queremos transformar. También hace notar la relación entre la investigación-acción y la investigación evaluativa, que se realiza durante el proceso de la innovación. Identifica también la sistematización de experiencias con la investigación, acción realizada retrospectivamente al recuperar procesos y analizar resultados. Schmelkes, 2001, página 2. Lo anterior apuntala la metodología para llegar a la propuesta de un modelo para el diseño de programas de formación docente en competencias informáticas y digitales para la educación integral, que contemple la combinación del método de sistematización de experiencias, la investigación-acción y la investigación evaluativa que dan pauta a la innovación educativa, bajo paradigmas que sustentan el cambio, con un fundamento teórico-praxeológico, con una finalidad de transformación, una visión dialéctica y compleja de la realidad, incorporando la tecnología digital en la docencia para la educación integral como recurso innovador. La aplicación de las metodologías seleccionadas parte del interés de que el objeto de análisis, en este caso, el modelo para el diseño de programas de formación docente, conlleve elementos de innovación y mejora.
a partir del resultado de las propias pesquisas del profesor, autor, con mayor libertad a la que se le exige al rigor de un proyecto de investigación en ciencias básicas, para dar mayor amplitud a la propuesta de cursos de acción que impacten en la transformación para la mejora. A continuación se describen elementos de la sistematización de experiencias, la investigación-acción y la investigación evaluativa que se consideran en la definición de la metodología de este trabajo. 4.1. Sistematización de experiencias. En el diagnóstico del cual parte la propuesta que aquí se presenta, ya fue aplicada la metodología de la sistematización de experiencias para el análisis de programas de formación docente mirados en retrospectiva bajo el enfoque propuesto por Oscar Jara, 2012, quien la considera como un proceso de reflexión individual o colectivo, en torno a una práctica ya realizada o vivida, que realiza una reconstrucción ordenada de lo ocurrido en ella, que provoca una mirada crítica sobre la experiencia, que produce nuevos conocimientos. La sistematización alude a un proceso a través del cual se recupera lo que los sujetos saben de su experiencia, para poder interpretarla y luego comunicarla, o bien, para fundamentar propuestas de acción que la mejoren. Jara, 2014, página 2. Los momentos de la sistematización señalados por Jara fueron considerados y se adaptaron al análisis de los programas de formación docente incluidos en el diagnóstico. Se describen a continuación. Figura 2.1. Momentos en la sistematización de experiencias. Jara, 2012. Figura 2.2. Momentos en la sistematización de experiencias presentadas en este trabajo, con base en Jara, 2012. Vivir la experiencia es el punto de partida durante el cual se participa en la experiencia, se hacen registros y se recogen evidencias. Presentación de la experiencia, se describe en dónde se realizó, cuándo, con quiénes en relación con los participantes y el equipo base. Formular un plan de sistematización que incluya el para qué aspectos centrales se sistematizan, qué fuentes de información se tienen disponibles, cómo se hará y en qué tiempo. Presentación de la experiencia, se informó por qué se realizó, para qué y el foco de la sistematización. Fuentes de información, se recopilaron documentos, evidencias, videos, entrevistas, portafolios, se determinaron las categorías de análisis y se clasificó la información de acuerdo con esas categorías. La recuperación del proceso vivido al reconstruir la historia de la experiencia, ordenar y clasificar la información, desarrollo de la experiencia. Se describió el proceso en relación con el diseño curricular y los contenidos en donde se describieron los retos, los supuestos, los propósitos y los contenidos. Además se hizo hincapié en el desarrollo de la experiencia en el eje académico con la descripción del proceso durante la aplicación y el seguimiento del programa en sus diferentes etapas, las anécdotas que marcaron cambios, los momentos, las premisas, la metodología, los apoyos sustantivos, los productos de autoría y el producto integrador de la evaluación y las actitudes, las reflexiones de fondo, con el análisis, síntesis e interrelaciones, la interpretación crítica y la identificación de lecciones aprendidas. Reflexiones de fondo, se incluyeron reflexiones sobre el impacto y se derivaron las lecciones aprendidas, los puntos de llegada, conclusiones, recomendaciones y propuestas, así como el definir estrategias para comunicar los aprendizajes y las proyecciones. A manera de corolario, se obtuvieron observaciones y conclusiones generales. Comunicación, se elaboró un sitio web, Campos, 2015, en el que se describe la experiencia en extenso y se concentran las fuentes de información y anexos. La experiencia vivida en cada programa de formación docente fue dando la pauta para el diseño del siguiente, en un proceso de planeación, acción, observación, reflexión, propios de la investigación. Acción vista con una mirada longitudinal que parte de los antecedentes generales de los programas de formación en TIC de 1984 a 2004 y que se centra de manera sistemática en los programas de 2004 a 2014 que fueron descritos. Antecedentes, programas de formación en TIC de 1984-2004, docencia médica con apoyo tecnológico 2004 a 2006, estrategias didácticas para la enseñanza de competencias informáticas básicas de 2008 a 2011, creación de un bachillerato en línea 2012 a 2014, creación de entornos de aprendizaje de la matemática en la educación superior 2013, creación de cursos para la modalidad mixta a través del módulo, mediación de los aprendizajes en entornos tecnológicos 2012 a 2014, figura 2.3, sistematización de experiencias, Campos, 2015, 4.2, investigación en la acción,
Sobre la investigación-acción, aquí se asume la posición de Rafael Vizquerra, quien argumenta que se trata de una metodología en la que se pretende resolver un problema real y concreto, sin ánimo de realizar ninguna generalización con pretensiones teóricas. El objetivo consiste en mejorar la práctica educativa real en un lugar determinado. El objeto de la investigación se reconoce situado en su contexto espacio-temporal, unido intencionalmente al campo doxológico, el de la realidad de cada día. Se origina a partir de la experiencia vivida como problemática por un sujeto o grupo. Se trata de un proceso planificado de acción, observación, reflexión y evaluación, de carácter cíclico, conducido y negociado por los agentes implicados, con el propósito de intervenir en su práctica educativa para mejorarla o modificarla hacia la innovación educativa. Se denomina espiral autorreflexiva a ciclos sucesivos de planificación, acción, observación y reflexión. El carácter cíclico representa un proceso recursivo de espiral dialéctica, entre la acción y la reflexión, de manera que ambos momentos se van alternando, integrando y complementando en dos etapas fundamentales, el diagnóstico y el tratamiento. La planificación del proceso ha de ser lo suficientemente flexible para poderlo modificar cuando aparezcan elementos relevantes no previstos. Bajo el concepto de investigación-acción se agrupan un conjunto de conceptos que, a veces, pueden ser distintas denominaciones para lo mismo, como investigación activa o investigación en la acción. Otras son corrientes específicas dentro de la investigación-acción como la investigación participativa, la investigación cooperativa, la animación sociocultural, etc. Vizquerra, 1989, página 279. Los momentos propuestos por Vizquerra, 1989, página 284, para realizar la investigación, con la flexibilidad que conlleva el ser dinámicos, se resumen en 1. Planteamiento del problema, identificación, evaluación y especificación de un problema concreto que busca la mejora. 2. Organización para llegar a una propuesta provisional. 3. Revisión de las fuentes de consulta. 4. Modelo. Se puede construir un modelo para representar el sistema que se está estudiando. 5. Formulación de la hipótesis. Las hipótesis deben entenderse como proposiciones de estrategias de acción en orden a solucionar el problema. 6. Procedimientos, muestras, materiales, métodos, recursos, etc. 7. Comprobación del modelo. Se prueba el funcionamiento del modelo y las soluciones derivadas de él. 8. Evaluación continua. Se requiere un feedback permanente de la marcha del proceso, siempre a partir de la experiencia, para ir reajustando los procedimientos. 9. Realización del proyecto. 10. Interpretación de los datos. 11. Conclusiones. 12. Aplicación inmediata de los hallazgos. 4.2.1. La propuesta como un proyecto de investigación en la acción. Sus características y momentos. El trabajo que aquí se presenta, se acerca a la investigación-acción al seguir la espiral de la reflexión-acción que ha evolucionado longitudinalmente durante etapas que han implicado P. Planteo A. Acción O. Observación R. Reflexión. En el proceso para la elaboración de la propuesta motivo de este trabajo, se han considerado las condiciones para proyectos de investigación-acción señalados por Kemp y Simtaggart, 1988, página 177, así como los momentos propuestos por Vizquerra, ajustados de manera pertinente en este trabajo. Figura 2.4. Espiral dialéctica en la investigación-acción. 4.2.2. Características de la propuesta de un modelo, como proyecto. Se distingue la intención de mejorar los programas de formación docente, a partir de mejorar su diseño. Se intenta mejorar las prácticas educativas personales de quien plantea el proyecto y de instituciones interesadas en el diseño de programas de formación docente. El proyecto recorre una espiral de bucles de planificación, acción, observación y reflexión, estando todas estas actividades interrelacionadas sistemática y autocríticamente. Se implica la necesaria colaboración entre los sujetos involucrados en el proceso, tanto en el diseño, como en la implementación de las sugerencias. Se induce a teorizar sobre la práctica, se concibe de un modo amplio y flexible aquello que pueda constituir una prueba, incluyendo los propios juicios, reacciones de docentes, impresiones de maestros, etc. Se implican cambios que están provocando resistencia, y se ofrece una alternativa modesta, con miras a ampliarse de manera continua. Momentos de la investigación. 1. En una fase previa a la elaboración de este trabajo, se siguió el ciclo de P. Planeación, diseño de los programas de formación docente con su documentación general, diseño de actividades y recursos de aprendizaje, diseño de las estrategias de evaluación, a acción, aplicación de los programas en contextos específicos,
O. Observación, recopilación de fuentes de información, detección de retos, recuperación de anécdotas que motivaron, cambios, procesos y productos. R. Reflexión, detección de la necesidad de sistematización de experiencias en programas de formación docente como base para elaborar la propuesta de un modelo para su diseño. Figura 2.5. Espiral dialéctica en el momento previo. En la segunda fase, ya en la elaboración de este trabajo, se consideran los siguientes momentos. P. Planteo del problema. Se parte del análisis del diagnóstico a través de la recuperación y sistematización de experiencias en el diseño de programas de formación docente, para llegar a la detección de la problemática que requiere de una propuesta de solución. A. Acción. Planteo de la propuesta. Con base en la revisión del diagnóstico y la problemática detectada, se justifica el por qué es necesaria la propuesta, se especifica su objetivo general y se argumenta sobre los fundamentos que de manera detallada le dan soporte conceptual actualizado. También se lleva a cabo en este momento la definición de la metodología. O. Observación, elementos del modelo de diseño, con base en la observación y detección de regularidades presentadas en cada uno de los elementos de los programas sistematizados en el diagnóstico, así como en los fundamentos que dan el marco conceptual a la nueva propuesta, se determinan los elementos de un modelo para el diseño de los nuevos programas. El modelo se presenta a manera de hipótesis para la solución de la problemática. R. Reflexión, propuesta para la implementación del modelo para el diseño de programas de formación docente. Se deducen las condiciones necesarias y suficientes del contexto en el cual se podría aplicar el modelo, las estrategias de desarrollo, así como su viabilidad y criterios para la evaluación. Figura 2.6. Momentos en la investigación-acción. Conclusiones. Se reflexiona en las posibles consecuencias de la aplicación del modelo, sus alcances y limitaciones, abriendo la opción de nuevas experiencias y nuevos ciclos de la espiral dialéctica. 4.3 Investigación evaluativa siguiendo a Mercedes Barnechea. Los proyectos se conciben como prácticas de intervención organizadas institucionalmente con la finalidad de resolver determinados problemas y diagonal o potenciar capacidades existentes en una población dada, para garantizar su subsistencia, su integración social, adaptación más transformación, su desarrollo cultural. Barnechea y Morgan, 2007, página 7. La propuesta de un modelo para el diseño de programas de formación docente, considerada como un proyecto de intervención, conjuga junto con la sistematización de experiencias y la investigación en la acción, un proceso permanente de evaluación que se propone asegurar el logro de los propósitos mediante la realimentación que se va haciendo en cada una de las fases del proyecto, pudiendo distinguirse la evaluación diagnóstica, la de entrada, de proceso, de productos, de impacto. Stufflebeam y Shinkfield, 1995, además de la sumaria. Visto como investigación, el proceso de evaluación supone la medición y análisis de información acordes con los elementos a evaluar, de los cuales pueda derivarse la verificación de suposiciones y el apuntalamiento para declaraciones que emergen durante procesos tanto previstos como imprevistos. En este trabajo, los resultados de la evaluación durante la aplicación de los programas de formación docente que se sistematizan en el diagnóstico, así como las derivaciones que de ellos emanan, se presentan en los anexos de cada programa y se retomarán de manera dialéctica para abrir nuevas líneas de evaluación en la propuesta. 4.4 Integración de metodologías. Se ha comentado sobre la evaluación, la sistematización de experiencias y la investigación-acción que dan el contexto metodológico a la propuesta de un modelo para el diseño de programas de formación docentes IDEI, sin desconocerse lo deseable que será en un futuro próximo la aplicación de la investigación básica en el campo de la educación, misma que supone la definición del objeto y objetivo de la investigación y conduce a la creación de nuevo conocimiento a partir del análisis sistemático de la experiencia y sus logros, de la evaluación y sus datos, mediante procesos, metodologías y tecnologías que permitan el encuentro de regularidades y patrones que puedan llegar a su representación y abstracción en modelos conceptuales y su generalización y que además sea validada ante la comunidad científica. En el siguiente cuadro se presenta la superposición en una espiral dialéctica y simultánea de las metodologías citadas que dieron pauta para la concreción de la metodología propia para la propuesta de un modelo para el diseño de programas de formación docente en competencias informáticas y digitales para la educación integral, en las siguientes fases: diagnóstico, diseño, ejecución, cierre y comunicación, que a manera de fractal didáctico, en cada uno de los procesos macros y micros,
van respondiendo a las preguntas claves: ¿por qué? ¿En dónde? ¿Con quiénes? ¿Para qué? ¿Qué cómo? ¿Con qué? ¿Cómo evaluar? ¿Qué aprendimos y cómo lo comunicamos? Aunque no se haya aplicado, se incluye la investigación científica básica como indicador deseable. La integración se realiza en torno a la propuesta, con sus momentos. 1. Diagnóstico y planteo de la problemática. 2. Planteo. 3. Desarrollo de los elementos del modelo y su implementación. 4. Conclusiones y nuevos retos. En la siguiente tabla se presenta la superposición de metodologías. Con base en Campos, 2000, Vizquerra, 1989, Jara, 2012, Stuflebeam y Schinkfield, 1995. En la figura 2.7 se presenta la espiral con la superposición de metodologías de investigación educativa aplicadas en la propuesta de un modelo para el diseño de Proforcibey, Campos, 2015. Lo que continúa en el siguiente capítulo 3, se abordarán los componentes del modelo que llevan al modelo educativo general y al modelo educativo para la formación docente en la cultura digital. En el capítulo 4 se ofrece la propuesta para la implementación del modelo. Para continuar, vaya al capítulo 3 de este libro.